YouTube está presentando un proyecto muy importante ante la Agencia Aeroespacial China, y aunque esto le dijeron que era muy bueno, había que esperar porque no pueden hacer las cosas tan rápido, cosa que lo desanima mucho a él. Por otro lado, Xiao Jinjin está a punto de recibir un premio muy importante. Ella es una reconocida artista y recibe el premio a la mejor actriz del año. Un ex compañero de clases publica sobre ella en las redes. Dice que no siempre fue tan glamorosa, que en la secundaria un chico la rechazó y se fue con otra muchacha más bella que ella. Ella chatea con una amiga y recuerda a ese guapo muchacho. Era el mismísimo YouTube. Ella se le declaró y él la rechazó en ese entonces, y ella se deprime por eso. La representante le muestra un video de una partida de ella de un juego en que ella es embajadora y está publicada en Weibo. Esto le puede causar problemas y el director de ese juego la llama para que emita un comunicado sobre eso. Además, la comprometen a participar en un evento con otros jugadores. Ella publica un comunicado y todos sus fans la apoyan. Los de la empresa de videojuegos ven que ella es muy mala jugando y deciden quitarla como embajadora del juego. No quieren que humille a la empresa como su embajadora. Ella quiere participar en la próxima película de un director muy importante y al parecer la están difamando por eso. Además, le pide a su representante que le ayude a buscarle a alguien que le enseñe a jugar para estar en ese evento y no pasar vergüenza. Y resulta que le busca al esposo que es bueno jugando en ese juego. Y él comienza a enseñarle lo más básico, el mapa y las posiciones de los jugadores. Y se ponen a jugar, pero es muy mala. Tanto que frustra al pobre señor, porque en vez de vencer a los enemigos, lo mata es a él en el juego. En su casa decide crear una nueva cuenta con un correo viejo, y cuando se conecta, ve que su amado YouTube está conectado también a ese juego. Y recuerda que en el instituto ella estaba muy enamoradita de él, que hacía todo lo posible para que él agregara al chat y esperaba toda ansiosa su respuesta. Él le invita a jugar por equivocación, y ella emocionada por eso. Y a pesar de que ella sigue siendo muy mala, el galán es muy bueno y gana la partida. Juegan otra vez y la agregan al canal de voz, así que ella escucha cómo los demás la critican. Y él les dice que tranquilos, que lo tienen a él y con eso es suficiente para ganar. Y aquí termina el primer capítulo de este drama que se ve muy interesante. Eres mi gloria se llama, y lo encuentran completo aquí en YouTube. Ella comienza a hablar, y los compañeros se sorprenden al saber que es una mujer, y a pesar de los errores de ella, vuelven a ganar. Ella les regala accesorios a todos los compañeros, y a la noche siguiente vuelve a jugar con todos ellos, pero al pobre YouTube no le regaló nada, y los demás se están burlando de él. Ahora ella lo admira más porque es bueno jugando y nota que es el mismo de la secundaria. No ha cambiado su personalidad, aunque no sabe si está gordo y calvo, pero no le preocupa eso. YouTube va donde un amigo, y este le dice que se enteró que quiere dimitir al instituto de investigación, que si eso pasa, él es bienvenido a trabajar en su empresa. Él se entera del rumor de él con Jinjin en el instituto, y los hace avergonzar a todos por estar regando chismes, y una amiga que estudió con ellos la llama y le dice eso. El amigo de él le dice que tanto esfuerzo que ha hecho en su vida, tantos estudios y no tiene nada de reconocimiento, que las estrellas en unos minutos ganan millones y él que ha llevado satélites al espacio nada, y lo anima a buscar a su exnovia que todavía anda soltera, y se va dejándolo al galán todo pensativo. Luego ella por el chat del juego le suplica que le enseñe a jugar y le inventa una historia que en la empresa donde trabaja va a haber un evento, y ella necesita aprender a jugar. Bueno, la historia es de verdad, pero no le dijo que la empresa es la propia compañía de videojuegos. Él lo piensa un poco y acepta, y ella anda toda emocionadita, y comienza a enseñarle mientras juegan. También están los amigos de él jugando con ellos. Ahora le escribe mensajes por privado, y cada vez que le responde su rostro brilla de felicidad, haciendo que se vea más bella de lo que es. Que no me escuche mi esposa porque se pone celosita. Ella tiene días sin ir a trabajar, y la representante va a su casa y se da cuenta que se lo pasé jugando, y se da cuenta que ha mejorado mucho. La representante le dice que ojalá y le enseñara en persona, porque es muy buen jugador, y la deja ella pensando, y se da cuenta que se conecta a jugar todos los días, y cree que está de vacaciones, así que le escribe un mensaje preguntando eso. También le pregunta a su amiga sobre él, y esta le dice que trabaja en el Instituto Aeroespacial, y se entera que él está viviendo en la misma ciudad que ella. Se entera que él hacía purificadores de aire y luego jugando se hace la enferma, y los demás amigos le empiezan a molestar a YouTube diciendo que entonces su marca es mala, que no van a comprar eso, y al final logra que él acepte ir.
Ella compra rápido un purificador de esos y luego se va a maquillar para verse bonita para su galán. Y se cambia varias veces de ropa porque quiere causarle una buena impresión a él. Él llega y está el asistente esperando a la entrada del edificio. Y al fin se ven los dos. Él la reconoce. Tenían 10 años sin verse. Ella le dice que el purificador está bien y lo invita a dar un paseo. Él le dice que está haciendo frío y ella va corriendo a cambiarse nuevamente de ropa. Ambos salen y como todo el mundo lo mira a él, ella le dice que use un cubrebocas. No vaya a ser que una de esas personas la reconozca a ella. Así que él también se pone uno y camina junto a ella. Ella le muestra que en su Weibo promocionó su purificador y todo el mundo quiere comprarlo. Él le agradece y luego ella le dice lo del evento, si él podría enseñarle. Ella dice que confía en él y él pues acepta. Cuando él llega a su casa y está jugando con su compañero y se entera que su amado Yutu está solterón como ella. Y el amigo le pregunta si le pareció el Yutu guapo. Y ella dice que más o menos. Luego le pregunta a él qué le pareció la muchacha, porque no sabe quién es. Y este le dice que la puede ver en todos lados, refiriéndose a la gran cantidad de vallas que hay de ella en la ciudad. Al día siguiente él llega y le lleva el desayuno, y espera mientras ella come, y luego se ponen a estudiar partidas de profesionales. Al principio ella se asustó del nivel de ellos, pero luego está emocionada de ver cómo está progresando y juega bastante contra él, pero siempre pierde. Ya se frustra la pobre muchacha de tanto perder contra él y le pide que jueguen entonces contra otras personas para por lo menos ganar una partida. Ella nota que lo está llamando la muchacha con quien él se fue a la universidad y él le dice luego que va a ser un momento. Le pregunta por otra muchacha y él le dice que probablemente esté en Beijing. Y cuando se va, ella se asusta pensando que ahora se va a quedar sin su amado profesor. Y sí, él se ve con otra muchacha. Ella le pregunta por qué quiere renunciar a su trabajo. Si trabajar ahí fue la razón por la que él rompió con ella, que era su sueño estar ahí. Y le dice que si hace eso, es como si ella no valiera nada para él. La muchacha sigue interesada en él. Están hablando, y la muchacha ve una valla de Jinjin, y se pregunta qué pensará ahora ella de ellos dos, que el que sacaba mejores notas quedó estancado y eso. Y él le dice con seguridad que ella no piensa eso. Él vuelve a donde su enamorada, y esta se sorprende y se emociona toda al verlo. Y cuando está hablando con el amigo de él, Yutu le va a silenciar el micrófono acercándose a ella, tanto que su corazoncito le hace tucu 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 a la pobre muchacha. Tocan la puerta, y es el exnovio de ella, quien al ver a Yutu queda extrañado, y sin decir palabra alguna, ella lo corre de ahí. Ella le dice a él que terminaron porque la familia del ex no estaba de acuerdo de su profesión. Él le dice que lo conoce, que conoce su trabajo, y ella le dice que no conoce que el tipo es muy narcisista. Luego aprovecha a preguntarle a él por qué terminó con su ex, y él le responde que por el trabajo. Luego le dice que piensa abandonar sus sueños de estudiarle despacio, y ella siente mucha lástima por él, al ver sus sueños rotos. Después él le dice al amigo que no le diga imprudencias a Jinjin mientras juegan. Él cena con sus amigos y excompañeros. Estos hablan de la ex de él. También le dicen que no cambie de trabajo, porque es como empezar de nuevo. Y uno de ellos se burla de él. Por ahí está el asistente de Jinjin y le comenta todo eso. Y ella pide cosas caras para él. Y los mesoneros les hacen creer a los otros que Yutu es asiduo a ese restaurante. Todo para que no se burlen de su amado. Él va a la casa de ella con una botella de vino que ella le había enviado al restaurante. Y beben los dos así todo románticamente bajo la luz de las velas. Él se siente mal por lo que le dijeron sus amigos. Ella se da cuenta y comienza a entretenerlo hablando de otras cosas. El amigo sabe que lo del restaurante se lo envió una chica y le pregunta quién es. Él le responde que una amiga de la secundaria que acaba de encontrar, sonriendo para sí. Ahora le enseña con dibujos y gráficas las posiciones que deben cubrir en el juego. Y ella le dice que así como le está enseñando a jugar, le hubiese enseñado matemática en la secundaria. Ella hubiera ido a una buena universidad y sus fans estarían más contentos con ella. Mientras se sale con un amigo de la universidad, el mismo que le ofreció empleo la otra vez, ella se está preparando para un evento en la televisión. Y mientras espera se pone a jugar y luego él se une a ella en el juego. Juegan con otras personas y ella le dice que es su novio, porque había otra pareja y quería discutir con ellos también. Al final, ella le va a escribir un mensaje y él le pregunta por qué es tan traviesa y luego borra el mensaje. Y ella se da cuenta. Ella está cantando en el evento y él la ve desde su celular, emocionado por ella. Él sale a cenar con sus amigos por el día de solteros y le preguntan si en verdad quiere renunciar. Él le responde que más o menos, y ellos le desean lo mejor para el futuro. Ahora él está depre pensando en todo eso.
y le invita a salir y ella por supuesto que se emociona toda. Y van al cine, pero se tienen que separar porque sus fans la están siguiendo. Luego ella le deja un ticket en una mesa y entra. Él lo recoge y se sienta con ella a ver la película. Ella le pregunta por qué quiere renunciar. Él le comenta que sus padres le están pasando mal y él no tiene tiempo para estar con ellos, y que si renuncia sí tendría tiempo. Luego en su casa recuerda una conversación que escuchó entre sus padres, que ellos deseaban que él estuviera cerca de ellos, porque están enfermos, pero que saben que él necesita trabajar para cuando se case darle todo lo necesario a su esposa, y se derrumba el pobre Yutu. Jinjin le escribe y le dice que no se sienta mal, que él ha luchado por alcanzar sus sueños, que él nunca se rindió, y esto a él lo anima mucho. La representante la llama y le dice que la vieron en el cine, que es hora de que se busque un noviecito para que los fanáticos no se burlen porque está solterona. Me cayó en esta representante. Están viendo una partida en vivo de un jugador profesional y ella le dice a Yutu que por qué no hace eso, que se haga youtuber. Yutu el youtuber. Y él le dice que está un poco mayor para eso. El proyector se le daña y mientras se lo repara, ella lo ve así toda enamoradita. En eso la llama la representante para decirle que están abajo porque tiene una entrevista más tarde. Él le dice que para que no piensen algo raro, cierra la puerta de la habitación porque iban también unas maquilladoras externas a la empresa donde ella trabaja y no vaya a ser que regaran el chisme. Y ella se va y él queda ahí esperando a que vuelva de la entrevista. Se reúne con un director famoso porque ella quiere participar en su próxima película. Después cuando llega lo invita a él a comer en la casa del representante de ella y van junto con la asistente a comer con ella. Ella se queda mirándolo y le pregunta si no está interesado en entrar al mundo del entretenimiento, que podría ser una gran estrella. El esposo lo reta a jugar y Yutu lo humilla varias veces. Jinjin le pone comida a su plato felicitándolo y él le dice a su oído que no sea tan traviesa. La representante lo ve y le dice a él que es el único que puede controlar a la protagonista. Ella le dice que siempre lo admiró, porque era bueno en todo, que no se preocupe por las decisiones que lo han llevado a tomar la vida. Él le comenta que alguien una vez le dijo que él era un egoísta, y ella le comenta que él es muy bueno como para ser un egoísta, que haga lo que haga le irá bien. A ella le pidieron que engordara un poquito para ver si le dan el papel que quiere. Le dieron un mes para hacerlo, pero en un par de días engordó un poco más y ahora está toda preocupada. Él le pide que juegue una partida clasificatoria y ella lo hace y gana, pero no sabe que él estaba en otro equipo y se dejó ganar. Van a comer en un restaurante de lujo. Ella entra primero y cuando él va a entrar se queda mirando la fila y luego va hacia donde ella y le pide un favor. Resulta que vio a un profesor de él y a su esposa y le pidió a ella si podían ir a otra parte y darles esa mesa a ellos. Ella le dice que mejor coman juntos y los viejitos van y se sientan con ellos. Resulta que el profesor es jefe de donde trabaja y está hablando de su proyecto, cuando Yutu con todo el dolor del mundo le dice que renuncia por dinero. El viejito está un poco decepcionado de él y Jinjin lo defiende. Él sale de ahí y ella lo sigue. Él le dice que no debió haberle dicho lo que le dijo al profesor. Ella le dice que más que nadie quiere que él siga con su proyecto y cuando él le pregunta por qué, ella se va de ahí toda triste. Hay un problema con un satélite y lo llaman a él para que vaya a arreglarlo y él va para allá porque es algo urgente. Y después de un arduo trabajo con muchas horas de reuniones y estudios, la situación se complica. Mientras tanto, ella está deprimida porque ve que su amado ha luchado mucho en su vida y ella, que es solo una actriz, obtiene más dinero y reconocimiento que él. Varios días después logran resolver el problema del satélite y todos lo celebran. Uno de sus jefes, quien también es amigo de él, le dice que no quiere que se vaya de ese trabajo. También le dice que le puede presentar a una chica y Yutu le responde que no es necesario porque ya conoce a una muchacha que es inteligente y traviesa y es una compañera de la secundaria. Ya se nos enamoró de la Jinjin. Luego el amigo se desmaya y cuando despierta le dice que no ha tenido mucho tiempo para su familia. El trabajo lo ha absorbido muchísimo. Cuando él llega, juegan en línea por horas y llega el asistente corriendo y diciéndole por qué no le ha abierto la puerta a Yutu, que está abajo sentado. Ella sale corriendo a verlo y cuando sale del ascensor ahí está su príncipe amado preguntándole si aún está enfadada. Le pregunta si aún lo necesita y ella se hace la dura, pero todos sabemos que en el fondo ella está bien enamoradita de él. Ella envía a su chofer para que lleve a su amado a su casa y este se da cuenta que Yutu vive muy lejos. Le toma hora y media de ida más hora y media de vuelta desde su casa hasta la casa de Jinjin y él le pide al chofer que no le diga nada a ella. Resulta que el amigo y jefe de él está enfermo y él va a cuidarlo al hospital
y se da cuenta que la esposa de él también se siente muy abrumada por eso y trata de tranquilizarla. No dicen qué enfermedad tiene, pero al parecer es muy grave. Va donde su amada y le lleva el desayunito, y mientras ella juega, él la mira todo enamorado. Admira su belleza quedando todo embobado ante tanto esplendor. Después él juega, y ella lo ve así todo bonito, y le pregunta si puede jugar desde su teléfono, y él le da su contraseña sin pensarlo. Luego le dice que no está en el grupo de chat de los compañeros de secundaria, y le pregunta si puede chismear sobre ellos desde su teléfono, y él le dice que sí. Y mientras él juega desde el teléfono de ella se pone a ver cómo juega, y él se queda viéndola así todo romanticón. Él va a ver a su amigo y está la esposa, y ella le dice que casi nunca se ven, que la mitad del año él está fuera trabajando, y la otra mitad trabaja horas extras, que no tiene tiempo para la familia. Yutu la escucha y se queda meditando en lo que ella le dijo. Ahora no sabe qué va a hacer con su vida. Llama al compañero que le había ofrecido trabajo y le dice que no va a trabajar con él. El amigo empeora y ahí me enteré que tiene cáncer de estómago en fase temprana y los mareos y la fatiga que tienen son debido al exceso de trabajo. Así que no trabajen tanto, sean equilibrados. Está uno de los jefes de él ahí y él y la esposa hablan también de que no tienen casi tiempo debido a su trabajo. Yutu aprovecha y le pide una extensión de sus vacaciones. Necesita más tiempo para pensar las cosas. Ambos están viendo una partida de jugadores profesionales y él se queda dormidito. Ella se queda admirando su rostro así todo varonil y le toma una foto, pero como no le quedó bien le toma más y cae encima de él y el hombre se despierta. Es el día del evento y todos están ansiosos por verla jugar. Ella conoce a los jugadores profesionales y todos son amables. Ella también se siente feliz de estar con ellos. Ahora ella se presenta ante el público y le toca seleccionar a quienes van a jugar con ella. Y le toca también elegir a 2 profesionales y le sigue el consejo de su amado y escoge los 2 que él había dicho. Y comienza a jugar. Ella está súper concentrada jugando y por ahí está el ex de ella viendo también cómo juega. Y ella lo hace muy bien y ganan la primera partida. Para la segunda tiene que sustituir a uno de los profesionales y ella pregunta si puede elegir a alguien de entre el público. Le dicen que sí y adivinen a quién va a elegir. Claro que sí. Elige a su amado Yutu, quien estaba entre el público apoyándola, y él por supuesto que acepta. Y todas las muchachas derretidas por él no sabían quién era ese guapo muchacho. Él se presenta a todos y dicen cómo se conocieron, que estudiaron juntos en la secundaria y que tenían años sin verse. También dice que no es jugador profesional, sino que es diseñador aeroespacial, y todos sorprendidos por él. Y van a la segunda partida. Él se concentra y comienza a matar rivales fácilmente, y entre los 2 hacen un gran equipo. Él se está divirtiendo, y ella al verlo feliz se alegra también, y ganan esta partida también. Todo el público está emocionado. Él se siente triste porque ahora va a dejar de verla, ya que vuelve a su trabajo. Ella le pregunta si va a volver al trabajo, y le responde que sí. También le dice que al día siguiente va a volver al trabajo, y se ponen tristes los 2, y luego él se despide de ella. Ella no lo quiere dejar ir, así que corre hacia él, y le pregunta si quiere estar con ella. Él le dice que ella está en un mundo deslumbrante y que él pertenece a otro mundo, que no encajan. Ella llora y se va de ahí toda triste. Ya es la segunda vez que la rechaza, aunque él también la ama, pero se siente inferior a ella, y cree que por su trabajo no va a poder dedicarle el tiempo que ella necesita. Yo lo que puedo decir es que si amas a alguien, lucha por esa persona. Ambos están todos tristes, y es que el amor no reclama posesiones sino da libertad, y eso él aún no lo entiende. El compañero y los amigos de él le preguntan qué hace con Jin Jin, y que además su voz le resulta familiar. Él ve el video y solo dice que nunca más la volverá a ver. Él vuelve a su trabajo, y el profesor viejito le pide disculpas por haberle dicho lo que le dijo en el restaurante. Él le pregunta por la muchacha, y le dice que sería bueno que se casara. Yutu le dice que cómo podría hacerlo por su trabajo, y el viejito se pone bravo y le canta sus verdades. Le dice que no importa que ella gane más que él, que no se sienta menos que ella, y lo puso tan furioso que le dijo que se vaya a su oficina porque Velo lo enfada. El viejito sí cree en el amor. Buen regaño que le echó a Yutu, se lo merecía. Ahora él está inmerso en su trabajo. Todo el día lo que hace es trabajar y trabajar, y en las noches también trabaja duro, y cuando tiene tiempo ve a su amada por las redes sociales. Al amigo de Yutu lo están operando, y van todos a verlo y a acompañar a la esposa en ese duro momento, y cuando sale todos lo ven.
El galán también lo visita y juntos hablan de sus proyectos y trabajos. Aparece la ex de él y hablando con una amiga le dice que no le importa que tenga novia, que lo que sí le importa es que sea Jinjin. La odia desde la secundaria y decide volver a Shanghái a atacar con todo. Y llama a Yutu para que se vean, y él está todo incómodo con ella, y le pregunta sobre Jinjin, y trata de hablar mal de ella, pero él la defiende. Después le da a entender que haber terminado con ella fue una buena idea, y le pregunta por qué lo está buscando de nuevo, y ella se siente herida y se va de ahí, y en la noche vuelve a ver videos de su amada Jinjin todo triste. El amigo de él le pregunta si siente algo por ella, y él no le responde, y se entera que ella no ha jugado más, y se pone a llorar diciendo que él es quien la hizo enojar. Por eso es que se alejó de ellos. Ella también está muy ocupada en su trabajo y la representante le dice que va a haber un evento para los que trabajan en cosas del espacio, que por qué no llama a su amigo para que se vean. Le dio en la herida. Él va a su pueblo a visitar a sus padres y estos se alegran todos de verlo. Él busca su antigua computadora y nota los antiguos chats entre él y su amada, y se da cuenta que ella se esforzaba mucho para sacarle temas de conversación, estudiaba temas que no entendía y que sabía que a él le interesaban para poder hablar con él. Y cuando él la rechazó en la secundaria, notó que ella quería estudiar muy duro para estar a la altura de él, y se da cuenta que ella siempre lo amó, y eso le pega duro en su corazón. Está hablando con la mamá, y ella le dice que cuando algún día se case, no es necesario que consiga una chica rica y bella, que lo importante es que se amen. Y él le dice que le gusta todo lo contrario a lo que ella le está diciendo. Luego él se va a quedar en una base militar debido a su trabajo. Uno de los jefes lo anima a participar en otra cosa fuera del trabajo para que no se estrese, porque le dedica mucho tiempo a trabajar, y se pone luego a leer los mensajes que se enviaban y a escuchar sus notas de voz animándolo a seguir adelante. Y uno de sus compañeros lo ve y le pregunta si extraña a su novia. Hay una tormenta de arena y comienza a escribirle una carta a su Jinjin. El amigo que está enfermo lo llama y le dice que todo lo ve melancólico y que el profesor viejito quiere que se case. Le pregunta por Jinjin y Yutu le responde que él no tiene dinero ni nada que ofrecer, y el amigo le dice que las cosas no son así. Yutu le dice que son cosas que pasan en su interior y que no puede responder ni explicar. Termina de escribir las cartas y se las envía por correo luego que termina su tiempo en la base militar. Ella está en una fiesta y se encuentra a su ex, y él le pregunta por Yutu, que si el galán fue la razón por la que ella rompió con él. Él le dice que el chisme que corrió al principio de que ella no sabía jugar videojuegos fue por culpa de una ex de él, y ella, como toda una diva, le dice que le agradezca porque gracias a eso le renovaron el contrato con la compañía de videojuegos. El tipo le pregunta si le gustaría volver con él. Ella lo pone en su sitio y se va de ahí toda victoriosa. La representante le sigue insistiendo que se vea con Yutu, y justo en ese momento recibe cartas de él. Las lee todas, y él lo que hacía era responder a las preguntas que ella le había hecho en el pasado, cosas de ciencias, física e historia aeroespacial. Ella se acuerda cuando se enteró que él tenía novia, y cuando llorando borró todas las fotografías que tenía de él, además de los chats y todo recuerdo de él. Así que también se pone triste por todo ello, y por mensaje le responde que gracias por sus respuestas, pero ya no significa nada para ella. Yutu lo lee y también se quiebra por eso. Luego, después de un evento, él la está esperando en un estacionamiento y se va con ella en el auto. Ella está toda calladita, no quiere hablar con él. Y en una gasolinera, cuando ella se va montando de nuevo al auto, él le pregunta si no significa nada para ella. Y ella le pregunta a él si ya se arrepintió. Él le dice que desde hace mucho tiempo está arrepentido por todas las veces que la ignoró y por cómo la trató tan fríamente, y que en estos últimos tiempos ha estado pensando cómo recuperarla. Y le pregunta si quiere ser su novia. Ella le dice que por una parte quiere, pero por otra no se siente muy contenta por su declaración, y él la abraza pidiéndole perdón. Él la lleva a su casa, y ella está fría con él. Yutu la deja allí y va caminando a su casa. Era la casa de la familia de ella y van a celebrar el año nuevo. Él le envía un mensaje cuando llega a su casa, y ella nota que caminó por más de 40 minutos para llegar allí. Él también está en casa de su familia. Resulta que están en el pueblo donde se criaron y él la invita a comer por ahí, pero ella nada que le responde. Él la llama y responde el hermano de ella. Luego ella le dice que no tiene tiempo, se está haciendo la dura. Ella va a salir con su amiga en la secundaria y esta descubre el carnet de conducir de Yutu en el auto. Y ella le cuenta cómo se consiguieron y eso, que gracias al juego se contactaron de nuevo y él la ayudó. Luego notó un regalo que le había hecho en el juego el día que la rechazó y se pone tristecita, provoca apapucharla. Van a hacer una fiesta a los compañeros de secundaria y él se entera que ella va a estar y va corriendo a ver a su amada.
Él está frustrado por el tráfico y ella está cantando con sus amigos. Al fin llega el galán y la ve en todo su esplendor, y cuando termina de cantar, él va hacia ella y le da un romántico beso enfrente de todos y luego se la lleva de ahí. Están hablando en una escalera y cuando va a pasar gente por ahí, él la abraza para que no la reconozcan y ella se alegra toda. Y van a su antigua secundaria y allí recuerdan viejos tiempos. Y ella se sorprende a ver que él recuerda muchas cosas de ella de cuando estaban juntos y se dan otro bonito besito. Y ahora caminan como unos noviecitos de verdad, agarraditos de las manos, todos orgullosos de estar el uno al lado del otro. Cuando él la va a dejar en su casa, ella se esconde porque no quiere que sus padres se enteren de su relación aún. Al día siguiente, ella va a casa de él y lo sorprende ahí. Él se alegra y va a abrazarla. En ese momento sale la mamá de él y ella se le presenta como la novia. Ella le dice a la suegrita que tenían tiempo saliendo, pero que el YouTube no les quería decir aún a ellos, solo para echarle broma. Y la señora está muy contenta porque al fin su hijo tiene novia. Y además, es una estrella de la televisión. Van los dos en barco a un lago, y él para y le dice que se acabó la gasolina. Ella se asusta y él aprovecha para darle otro besote. Y cuando va a buscarla para llevarla de regreso a Shanghái, él se venga de ella y le dice a los padres de ella que son novios, pero que ella no quería decirles nada, y se va dejándola sola con los suegritos. El amigo que vive con él lo llama, y ella responde. Él la reconoce y se emociona todo, y le empieza a contar chismes del pobre YouTube, de cómo la negaba al principio y luego sufría por ella. Y ella luego se pone a jugar con el amigo mientras el noviecito conduce el auto. Cuando llegan a casa de ella, él le lee la última carta que le había escrito, y ella acostada en su regazo lo escucha toda contenta. Él se queda en casa de ella porque al día siguiente ella tiene que viajar, y él quiere llevarla al aeropuerto. Cuando llega el asistente de la mañana se sorprende al verlo ahí, y cuando ven al representante, ella de una vez dice que de ahora en adelante él tiene que usar mascarilla en público para que no lo reconozcan. Ya entendió que están de noviecitos y se están despidiendo porque van a durar más de 2 veces sin verse los dos debido a sus horarios y son muy tiernos el uno con el otro. Y mientras trabajan se envían bastantes mensajes para mantener la comunicación. También se envían foticos de lo que comen. Y también se hacen videollamadas mientras estudian en sus trabajos. Aunque no se dicen nada, están concentrados en lo suyo, sienten que están el uno al lado del otro. No dejan que ni la distancia los separe. Ella le envía una selfie y él la llama. Le dice que le gustaría verla en persona y ella pide permiso para ir a verla un día. Y son muy tiernos cuando se ven de nuevo, pero no se dan cuenta que unos fotógrafos están por ahí y les toman bastantes fotos a ellos dos. Hay mucho tráfico para llegar a casa de ella, así que le propone ir a su casa mejor que es más cerca, y los fotógrafos los están siguiendo. Él le da otro besote en el auto, y va uno de los fotógrafos a ver, pero no se da cuenta del beso. Él le muestra uno de los trabajos que está haciendo, y ella también recorre la casa para conocerla, y le cocina a su amada. Ella prueba, pero no le gusta la comida. Los fotógrafos están vigilando el edificio donde vive YouTube, y ven cuando él va al auto y toma el equipaje de ella para llevarlo a su casa, y comienzan a tomar bastantes fotos para luego subirlas a la prensa. Ella está emocionada porque va a dormir en la cama de su amado. Sale un momento y él está estudiando. Le dice que lo hace para calmarse y que por favor no salga de nuevo, porque si no, no responde por sus actos. Los fotógrafos ven cuando salen los enamorados más la asistente y la representante de ella, que habían llegado un poco antes a recogerla. Ahora hacen pasar a YouTube como el asesor de imagen de Jinjin porque van a una entrevista y no quieren que lo descubran, y mientras la maquillan, los dos no hacen más que coquetearse. Él sale mientras ella se cambia de ropa y va a un café, y los fotógrafos lo siguen y comienzan a observarlo. Luego lo siguen al evento donde está ella. Él está entre el público mientras ella entra y escucha a todos sus fans apoyándola. En la noche él la lleva a su casa y está encendido de pasión. Le da tremendo besote. La lleva a su cama y lo demás lo dejo a su imaginación. Solo les puedo afirmar que al día siguiente ya no son señoritos los dos. Ya cuando al día siguiente se despiden, están ahí los fotógrafos aprovechando el momento y tomándole fotografías a ambos. Y comienzan a seguirlo a él para averiguar quién es, en qué trabaja y todo sobre su familia. Y los siguieron hasta su trabajo y los agarró en la guardia como espías. Después llaman a YouTube sus jefes y le comentan esto, que lo estaban siguiendo unos fotógrafos. Le dice que ya les confiscaron todo, y luego uno de los jefes lo felicita y le dice que mantenga discreción en su relación. Él le dice a ella, y ella llama a su representante para informarle eso. La representante está feliz porque al fin va a anunciar su relación,
pero Gingy le dice que los detuvieron como espías y la cosa, riéndose a carcajadas como una niñita que acaba de hacer una travesura. Y después los fotógrafos también llaman al representante pidiendo disculpas por todo, y esta trata de aguantarse la risa pero no puede. Y pasan 2 años, y ambos aún no han hecho pública su relación, a pesar de que les han tomado fotografías juntos, aún nada. Y la representante la llama para preguntarle por qué no lo hace público, y Gigi le responde que por el trabajo de él, es mejor mantener las cosas discretas. Ella está grabando una película bien lejos, por allá en un desierto, y llega otra actriz que es rival de ella en la actuación, y las chispas se notan entre estas dos. El novio de la actriz llega con bastante comida para el set, y YouTube también va a visitar a su amada. La asistente está preocupada de que él llegue y no lleve nada, y no causa una buena impresión en los demás. Gigi le dice que no se preocupe, que no lo compare con los demás, que ella quiere que nadie se dé cuenta que él estuvo ahí. Él llega en tremenda camioneta, y se baja como todo un galán, y lo recibe el asistente porque la enamorada estaba grabando escenas. Cuando ya termina, ella va corriendo hacia él toda contenta a abrazarlo. Tenían como un mes que no se veían. Él le dice que tiene que irse en la tarde, y ella se pone triste. Luego le dice que vayan a comer, pero él le dice que tienen que hacer un trabajo primero. Ella no entiende, y lo malinterpreta al ver que se quita la chaqueta, y le dice que no quiere que se le corra el maquillaje porque tiene que grabar. Y él lo que iba a hacer era instalar una antena, porque donde está ella no tiene casi señal de internet. Qué mal pensada la muchacha. Los directores están contentos con él y deciden atrasar un rato el rodaje para que los dos tortolitos estén un rato juntos, y pues aprovechan para besarse eternamente y a hacer cositas que solo los casados pueden hacer. Ahí se no le importa el maquillaje a ella. Y cuando se están despidiendo, los directores le llevan comida a él para el viaje y se despiden dulcemente los dos. Cuando regresa a Shanghái, va directamente a casa de su amado. Él cuando llega ve el equipaje y la encuentra en su cama durmiendo, así que le da bastantes abracitos, y mientras él se cambia, ella se queda admirándolo, y pues vuelve a pasar lo que ambos deseaban. Ella le dice que tiene que irse al día siguiente porque le sale más trabajo, y él se pone triste por eso, y después la trata un poco frío. Él está enojado por un malentendido, pero luego lo resuelven a punta de besos. Están los dos contentos y ella le va a decorar la casa a él, y ella llama a su asistente y representante para que le lleven varias cosas ahí. Cuando llega a su trabajo, el profesor viejito lo ve todo serio y le dice que necesita hablar con él. Van a comer a casa del colega de él y disfrutan con ellos de una rica comida. Yutu está triste porque su colega va a dejar de trabajar con ellos debido a su enfermedad, ya que quiere estar más con su familia. Se encariñó mucho con él. Él les dice a sus colegas que los invita a una comida y que les va a presentar a su novia. Y cuando va a salir con ella, sufre lo que sufrimos todos los casados. Esperará que se maquillen y se arreglen para verse bonitas, pero lo que no saben es que se ven más bonitas al natural. En fin, todos se sorprenden cuando lo ven llegar con su novia, porque es una estrella de cine. Y el colega amigo de él aprovecha de tomar una foto a uno de ellos para burlarse luego de él. Ahora ella llama a la suegrita y le muestra cómo está quedando la casa de su amado. Se la llevan muy bien las dos. Van a donde una amiga de ella que también es actriz a comer, y también están otros actores famosos ahí. Como saben que él es un científico, quieren darle una buena impresión y se ponen a enseñar escenas de películas y series, y están ensayando sobre algo de ciencia ficción, y cuando terminan él los corrige y de una vez llaman al director para que cambie esas partes. Ahora todos esos actores lo admiran más por su inteligencia. Él tiene un partido de baloncesto y la lleva a ella a su trabajo a que lo vea jugar, y cuando entran a la cancha todos los muchachos están admirados por ella y las chicas emocionadas porque están junto a su ídolo, y él pues se luce porque su amado lo está viendo y apoyando. Cuando terminan, ella está viendo las identificaciones de ellos dos y él humildemente le pregunta que cuándo se casan, y ella queda toda sorprendida. Ahora la representante está estresada porque tiene que planificar la boda y no sabe qué hacer. Y van con los suegros a planificar dónde hacer la boda y esas cosas. Todos están contentos por ellos dos. Ella quiere apuntarse a las bodas colectivas de la empresa de él y lo presiona para que lo haga, pero él duda, porque ella es una estrella y esas bodas son muy humildes. Ella convence a los padres de ella y a los suegros y lo llaman para que acepte esa boda, pero él aún lo piensa mucho. Va a donde está ella y le pregunta si en verdad quiere esa boda sencilla. Ella le dice que sí, que necesitan tener todo discretamente, y si hacen una gran boda van a tener que socializar mucho, que es lo mejor para ellos, y que además lo importante es casarse, no la boda. Estas palabras le llegan al corazón a él y le dice que le gustaría pedirle nuevamente la mano, así que le declara nuevamente su amor
y le dice que dará lo mejor de sí para ser un buen esposo, y ella lo acepta dándole un lindo abracito. Y al día siguiente, él se apunta para las bodas colectivas, para sorpresa de la directora. El viejito lo llama y le pregunta si es que no tiene dinero para su boda, que él lo ayudará. Yutu le responde que es su deseo, que así quieren casarse, y el viejito se pone todo contento y dice que los va a ayudar lo más que pueda en su boda y que ésta se mantenga confidencial. Y ya es el día de la boda. Ellos están entre otras parejas, pero los maquilladores no llegan, así que Jinjin llama a sus maquilladores para que pongan bonitas a todas las novias. Van a ensayar donde se van a casar y es un lugar muy bonito. Ella queda impresionada y se siente muy feliz. Él ayudó con el diseño del escenario. Y llega el momento más esperado, la boda de nuestros tortolitos. Una ceremonia sencilla pero llena de romanticismo. Todos los fans se enteran y la quieren aún más al ver la sencillez de ella. Ya han pasado 5 años de su matrimonio y ella sigue trabajando en su actuación y le están ofreciendo papeles de universitarias, pero ella ya no quiere. Lo que quiere es papeles acordes a su edad. Él también sigue en su trabajo y ha progresado bastante bien. Ahora es muy respetado en su profesión. La invita a un lanzamiento de un cohete y ella está toda emocionada y va a ver a su amado. Y cuando ella llega, él está esperando a la entrada. Ella sale de paseo con la familia y los colegas del galán mientras él hace las últimas preparaciones para el lanzamiento. Ya es el día del lanzamiento. Lo que él tanto ha trabajado en estos últimos años ya va a ocurrir y ella está ahí apoyando a su esposito en ese momento tan importante para él. Y el lanzamiento del cohete es todo un éxito. Yutu no puede estar más que feliz. Ella lo espera que salga de la base de operaciones. Él la llama y ella está detrás de él y se dan un bonito abrazo los dos. Él se disculpa por no haber pasado mucho tiempo con ella y ella le dice que no se preocupe, que él es su gloria, acabando así este bonito y romántico drama que sin duda nos llegó al corazón. Este drama está basado en una novela gráfica con el mismo nombre, Eres mi gloria, y tiene 32 capítulos de entre 30 y 40 minutos cada uno. Una historia que nos engancha de principio a fin y que no acaba como en los demás dramas con la voz de los protagonistas, sino que va más allá, hasta llegar al momento en que el protagonista alcanza sus sueños, con su amada siempre al lado de él dándole todo el apoyo que necesita. ¿Ya vieron este drama? ¿Qué les pareció? Si no lo han visto, denle una oportunidad. Es muy bonita la historia y la química entre los actores es única. El drama lo consiguen completo y subtitulado aquí en YouTube y es gratis. Si les gustan resúmenes como este, pueden apoyarme dándole like a este video y suscribiéndose al canal activando la campanita. Además, pueden compartir este video con sus amigos y amigas. Y recuerden, el verdadero amor, por ser infinito y tierno, solo puede consumarse en la eternidad. Bye bye.